quisiéramos preguntarle varias cosas y ayudar a comprender a la gente qué es esto de las variantes, qué es esto de las mutaciones, y que la población pues esté mejor informada al respecto en estos momentos en los que la vacuna está en proceso de llegar, en que está el Programa Nacional de Vacunación y que, bueno, sigue circulando información de al menos estas tres variantes que existen a nivel global, con sus respectivas mutaciones y demás, pero que nos puede ayudar a comprender esto, ¿no? Sí, bueno, esto es un tema que desde hace pues, más de un año estábamos nosotros proponiendo que se hiciera algo porque veíamos venir su importancia, ¿no? Eh, de hecho, en general, de conocer la información genética de los virus para saber cómo evolucionaban, sobre todo pensando en la velocidad en que se estaban reproduciendo y esparciendo en el mundo, lo cual les da condiciones diferentes, tanto climáticas como de la base genética de las personas que se van infectando, lo cual puede provocar que existan nuevas versiones del virus, ¿no? Entonces, para hablar un poquito de eso, bueno, pues tenemos nosotros un virus SARS-CoV-2 que fue detectado inicialmente en Wuhan, en China, eh, para el cual se determinó pues toda la información genética que contiene este virus, lo cual determina cómo se comporta el virus y cómo es en general el virus. Esto se hizo en un tiempo récord gracias a los grandes avances tecnológicos que ha habido y a partir de ahí pues empezaron a tener más muestras del virus de diferentes pacientes, de diferentes regiones, conforme se iba esparciendo el virus. Y lo primero que se quiso saber, desde luego, fue pues de dónde viene este virus, ¿no? Cómo surgió. Y ahí se empezó a asociar entonces, como tú sabes, con diferentes animales que normalmente también son infectados por este tipo de virus. Esto es algo que se sabe desde hace muchos años, ¿no? Este tipo de virus normalmente primero han pasado por animales y después llegan al ser humano. Entonces se empezó a hablar del origen de una víbora, de un pangolín, y hasta ahora todavía persiste la idea de que el origen fue de un pangolín y también un papel de los murciélagos en esto, ¿no? Entonces, los murciélagos aparentemente tienen una capacidad de convivir con estos virus muy fuerte, y se transmiten a otros animales y después eventualmente llegan al hombre. Entonces esa fue la cuestión inicial, pero empezamos a ver que surgían pequeños cambios en la secuencia nucleotídica de que es cómo se codifica la información genética del virus, eh, y esto nos decía que pues podrían seguir ocurriendo esos cambios y que eventualmente podrían aparecer estos pequeños cambios en lugares donde alteraran algunas proteínas codificadas por el virus, algunas de las cuales muy probablemente no tendrían un mayor impacto en, en la dispersión y en la gravedad de la enfermedad que causa el virus, la COVID-19. Pero seguía estando presente la posibilidad de que surgieran algunos cambios en esta información genética que pudieran tener implicaciones, ya sea en su afinidad por el receptor en las células humanas que, que utiliza el virus para infectarnos, o en otras regiones que le permitieran replicarse más rápido o que pudieran hacer que causara síntomas más fuertes. Y la propuesta original pues es, vamos a hacer un análisis global de las secuencias del virus con todo lo que podamos, porque también esto tiene implicaciones en el diseño de fármacos que pueden ser usados para contrarrestar el virus, porque si el virus varía, pues algunos fármacos dejarán de funcionar también, ¿no? Y también en el caso de las vacunas, ¿no? Que normalmente se hacen vacunas dirigidas contra ciertas regiones del virus. En este caso, el virus tiene una proteína que le conocemos como espiga o spike en inglés, que es fundamental para el proceso de infección, que interactúa con un receptor en las células humanas, y pues cualquier variación
en esa secuencia de esa proteína podría implicar cambios en su capacidad de infectar a los humanos, ¿sí? Y esto se ha usado en muchas vacunas como blanco, es decir, se toma esta información genética o esta proteína para crear vacunas que se pueden inocular en el hombre para que se creen anticuerpos que puedan detener la infección por el virus. Y pues si esta proteína varía, podría ser entonces que las vacunas no funcionaran o no funcionaran de manera tan eficiente. Ok. Si le parece, me puedo ir deteniendo en algunas cosas de esto que comenta. Em, em, hay que hablar hay toda una discusión de si son variantes, si son cepas o son mutaciones, o qué es esto. ¿Cómo le contamos a la gente qué significa estos distintos términos con respecto al SARS-CoV-2? Sí, bueno, yo creo que lo más fácil de distinguir es cuando es una mutación simple o una variante, ¿no? Una variante quiere decir que es una secuencia del genoma del virus que se origina en uno ya existente, pero que ahora lleva algunos cambios en esa secuencia. Y una mutación puede, y que eso lo hace diferir de manera ya significativa, ¿no? Y pueden venir de diferentes orígenes. Y una mutación pues puede ser simplemente, en algún sentido es una variante, pero es una variación en una posición puntual que puede ocurrir incluso en un mismo individuo infectado, ¿no? Que puede tener dos versiones ligeramente diferentes del virus porque ya hubo un cambio en su secuencia nucleotídica. Ujú. Sí es un poco más difícil cuando hablamos de si son ya diferentes cepas o diferentes variantes, ¿no? Diferentes cepas para mí sería que no tienen el mismo origen. Oye. Y las variantes son necesariamente derivadas del mismo origen inicial, ¿no? O sea, si habláramos, por ejemplo, de cepas, ya estaríamos hablando de un virus distinto, o sea, sería SARS-CoV-3 o algo así. Exacto, sí, Ok. sería un SARS-CoV-2. Ok. Y bueno, un poco para poderle contar a la gente cómo estas mutaciones y las variaciones, cómo es que se dan, o sea, cómo es que a lo largo, o sea, desde el inicio de la pandemia, hace un año, ya más de un año en el mundo, cómo es que las mutaciones se dan, cómo le explicamos esto a la gente. Bueno, hay una cuestión muy básica para entender la mutación. En cualquier ser vivo hay una necesidad de reproducir el ADN que tienen nuestras células, ¿sí? Lo mismo sucede con el virus. Y eso simplemente cuando crecemos o cuando tenemos una nueva capa de piel, etcétera, Ujú. pues tienen que reproducirse las células y por lo tanto se tiene que replicar, decimos nosotros, el ADN que codifica para el funcionamiento de estas células. Y esto se realiza a través de enzimas, de proteínas que llevan a cabo este proceso. Esas proteínas a veces cometen errores. Normalmente esos errores son corregidos por otras, pero no siempre son corregidos. Entonces, en términos de mecanística, eso es lo que ocurre, ¿no? El virus utiliza las células humanas para reproducir su RNA, en este caso su ARN, y tiene una polimerasa, que en principio es bastante fiel, le decimos nosotros, que no comete tantos errores. Pero se reproduce tan rápido el virus que entonces se pueden encontrar estos errores. Okay. Entre más veces se reproduce, pues más posibilidades de que existan estos errores. Y si es uno de esos errores se mantiene, pues entonces ya se genera lo que llamamos nosotros una mutación. Se estabiliza, porque cuando se vuelva a reproducir, pues vaya a llevar ese cambio en su ARN. Entonces Okay. esa es la manera como se genera, ¿no? Eso es como surge la mutación. Es La como verdad surge y pues el asunto aquí es que eso es un cambio que se hereda de padres a hijos y en este caso del virus original a todos los que las moléculas virales que se generan después de esto. claro. Y en el trabajo que ustedes hacen, ¿cómo es, qué es esto de la secuenciación del virus? ¿Cómo es que se detectan? ¿Cómo es este trabajo que ustedes hacen? Bueno, sí, esta es una tecnología que es basada en determinar
Los ácidos nucleicos, lo que codifica la información genética en cualquier organismo, están basados en 4 pequeñas unidades esenciales, digamos, 4 ladrillos, diría yo, 4 letras, para entenderlo mejor. Pues en el ADN son A, C, G y T, adenina, citosina, guanina. Y son esas 4 unidades. Y en los virus se cambia una de estas bases por una U, ¿sí? Y entonces seguimos teniendo 4 letras en los virus de RNA, ¿no? Porque es RNA. Entonces seguimos teniendo estas 4 letras. Y una molécula de RNA o DNA, pues no es más que una secuencia de estas 4 letras que van unidas una con la otra. Entonces, el orden en que están estas letras es importante para determinar el producto que se genera a partir de ellas. Llámese, en la mayoría de los casos, proteínas que están codificadas por estos ácidos nucleicos. Entonces, lo que nosotros hacemos es ir leyendo en un equipo especializado en qué orden están estas letras en una molécula de ADN o de ARN. Es decir, nosotros en este caso del virus lo que hacemos es extraemos de una muestra que desafortunadamente proviene de un paciente infectado, extraemos el ARN viral, ese ARN lo convertimos nosotros en un DNA copia, o sea, convertimos el RNA en DNA a través de una enzima particular que tiene esa capacidad, que la conocemos con el nombre de transcriptasa reversa, y después esta molécula de ADN de una cadena sencilla lo convertimos en una cadena doble a través de un proceso de replicación y luego la amplificamos, es decir, la copiamos muchas veces a través de lo que llamamos la reacción en cadena de la polimerasa. Pues tenemos ya muchas copias de una misma molécula original. Esto nosotros ahora lo podemos introducir a un equipo que nos permite determinar en qué orden están estas 4 letras en esa cadena codificada. Entonces nosotros leemos ese DNA y decimos, pues la secuencia es A, C, G, T, G, G, C, A, y así. Y entonces podemos deducir a ver si hubo un cambio en eso, si hubo algún cambio en una de esas letras y si ese cambio se refleja en un cambio en una proteína distinta. Y podemos determinar en cuál de estas proteínas y podríamos entonces nosotros también decir si esto podría tener un impacto o no en la eficiencia que tiene el virus para reproducirse o en su virulencia, o sea, qué tan agresivo va a ser el virus. Claro. Ahí justo eso es algo en lo que me quisiera detener también, en saber si las variantes que ustedes tienen identificadas, pues son más letales, son más infecciosas, en función de qué, esa parte, o sea, y principalmente cuáles, por ejemplo, cuáles de esas variantes están ya circulando en Guanajuato, en México, ¿qué conocimiento tienen ustedes de esto? Sí, bueno, este proyecto en particular está iniciando. Entonces, lo que conocemos sobre variantes hasta ahora que existan en México viene de otros proyectos, ¿no? Pero sí hay, o sea, esperamos que haya incluso pues variantes mexicanas, ¿no? Eso ocurre en todos lados, va a haber variaciones de acuerdo a la población que ocurren. Desafortunadamente, pues este ejercicio de buscarlas no se ha hecho en México hasta ahora, o no como se debería haber hecho, ¿no? Con anterioridad, algunos equipos, incluido la Angevio y la NAM, habían hecho secuenciación de algunos virus, pero en una cantidad muy limitada. Hasta el momento en México, pues hay disponibles, si no me equivoco, alrededor de 650 genomas de aislados de virus. De aislados quiere decir que de virus que vienen de diferentes pacientes. ¿Sí? 600 distintas secuenciaciones. 650, no quiere decir que los virus sean distintos, ¿eh? Quiere decir que viene de 650 pacientes distintos. Okay. Muchos de los cuales son esencialmente exactamente el mismo virus, con pequeñas variaciones
que no los llamaríamos nosotros todavía variantes. O sea, Ok. son pequeñas mutaciones, ¿no? Ok, ya. Y estas muestras pues vienen normalmente de por ahí de junio, julio, septiembre del año pasado. Entonces, Ok. lo que está ocurriendo en este momento no lo conocemos, Ok. excepto por algunos otros esfuerzos. Recientemente, en la Universidad de Guadalajara y la empresa Genes to Life reportaron que habían encontrado en Guadalajara, en unas muestras de Puerto Vallarta, lo que ellos pensaban podría ser una variante. Ellos no tienen todavía la información para decir que es una variante, pero sí detectan una mutación que correspondería a una de las variantes que se han estado detectando en el mundo, que es la E484K. Ok. Es una de las variantes importantes eh, que tienen origen en Inglaterra, En esta variante que es la conocida como Kent, ¿no? como Kent, sí. Ok. Oiga, y entonces realmente este proyecto, esta red que ustedes la están iniciando en este momento, o sea, están Estamos buscando. iniciando en este momento. De Ok, hecho, es muy importante porque ahora también ya en San Luis Potosí detectaron mutantes que también podrían corresponder a esta variante. Esto lo que nos quiere decir es que esta variante pues está en México en mucha mayor proporción de lo que nos imaginamos, ¿no? Porque yo claro. tengo entendido que incluso cuando se detectó en Guadalajara, eh, pues en realidad obtuvieron varias positivas para la mutación en menos de 100 muestras analizadas. Eso quiere decir que es bastante, bastante frecuente. Claro. Eh, y en San Luis Potosí también en 2 días la encontraron analizando unas cuantas. Sé que está muy esparcida y eso no es raro, sabiendo lo que ya saben en Inglaterra, ¿no? De que tiene una capacidad de reproducción pues mucho más acelerada, ¿no? Ujú. Y también, bueno, pues en México no sabemos si tenemos la variante sudafricana, que es la otra importante. Tampoco sabemos si la variante brasileña está en México. Entonces se requiere un esfuerzo mayor para estar detectando y sobre todo pues a lo largo del país, ¿no? Porque tenemos introducciones independientes al país, eso lo sabemos desde el principio, que por lo menos había habido 2 introducciones iniciales, seguramente hubo más, eh, pero además pues tenemos diferentes condiciones, diferentes perfiles genéticos de la gente, ¿no? Porque las poblaciones en el sur, en el norte, en la costa son diferentes a las del centro, entonces no sabemos ahí, es una gran interrogante en las infecciones por este virus, ¿no? Porque algunas personas, más allá de las comorbilidades, porque algunas personas que incluso no tienen comorbilidades, a algunas les da muy leve la infección, que prácticamente ni se percatan de que se infectaron, y a otros tiene consecuencias gravísimas. Ujú. Esto, pues seguramente los datos actuales sugieren que depende mucho de la información genética del individuo. Ok. Entonces hay un factor genético humano. Entonces eso quiere decir que para que una de estas mutantes prevalezca, tiene que encontrarse en un ambiente que, que significa que tiene una ventaja, ¿sí? Es una mutación que implica que el virus se va a reproducir más lento o que va a ser menos agresivo, eventualmente se va a perder y no la vamos a ver. Pero una que se reproduce más rápido o que es más agresiva en general, pues la vamos a ver con más frecuencia. Pero depende también pues, de la respuesta de los individuos. Entonces eso Ujú. permite que se escape y se mantenga y prevalezca, que es lo que se ve con estas variantes hoy en día. Claro. Doctor, entonces para poder como pues darle información acerca de esta red en este momento está incipiente, están haciendo los contactos con otros laboratorios, centros de investigación, La ¿cómo? red ahorita en este momento ya tiene la base sentada, o sea, vamos a iniciar ya eh, con los primeros genomas virales la próxima semana. Ok, O sea, ya está, la estructura está muy bien definida, está también participando, se me había escapado, el IMSS. Entonces el IMSS nos va a proveer las muestras.
Eso permite que tengamos ya una red de colecta de muestras en muchos lugares del país, porque el IMSS tiene centros donde están colectando esas muestras en diferentes regiones del país. Entonces eso es muy importante para el proyecto porque pues, nos va a dar una perspectiva más amplia de lo que está sucediendo en este país. Y tenemos 3 centros que se van a dedicar a secuenciar los virus para hacerlo de manera más eficiente. Nos vamos a estar rotando semana a semana a recibir muestras para que podamos tener datos muy rápido. La idea es que si nosotros recibimos una muestra hoy, en una semana la secuencia del virus está analizada y está depositada en bancos de datos libres para que el mundo se entere que existe y se puedan usar para los propósitos que se requieran en beneficio de la humanidad. Entonces, así está la red y la idea es que hagamos, que te decía yo hace rato que en México, en todo esto que llevamos, hay 650 aislados del virus secuenciados. En esta red, inicialmente, estamos hablando de secuenciar 1000 genomas del virus al mes. Al mes. Al mes. Wow, es mucho. Oiga, doctor, y entonces, a ver, está el Langevio de acá de Simvestab, está ¿cuál es el instituto de la UNAM que El comentó? Instituto de Biotecnología. De Biotecnología, y está el IMSS. Son estas 3 El IMSS instituciones. y está el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ok, son, digamos, son esas 4 instituciones las que conforman la red. Más, digamos, está adjunto a nosotros, aunque no va a estar activamente secuenciando, pero sí, por la importancia que tiene para el país, participa dentro del grupo el INDRE, el Instituto Claro, de Diagnóstico Epidemiológico, ¿no? claro. Ok, entonces, y si es Langevio, ¿verdad? No es otro laboratorio del Simvestab, es el Langevio. Es Langevio, sí. Ok. Sí, lo que Y, pasa es que ahí tenemos una cosa con el nombre, que el nombre oficial de Langevio ante las autoridades es la Unidad de Genómica Avanzada del mm, CIPESTAB. Pero todo el mundo nos conoce como Langevio porque ese era el nombre que se propuso originalmente y nosotros lo mantenemos. sí, Entonces puede ser que en un lado le hace una cosa y en otro otra. sí, por eso le preguntaba. ¿Y quiénes son, un poco para poder también comentar quiénes están participando? O sea, no solamente estas instituciones, sino particularmente en el caso de Guanajuato. ¿Quiénes, además de usted, doctor, están también participando en esta red? Bueno, investigadores de Langevio, ¿no? Ok. Está sobre todo la unidad de servicios genómicos del Langevio, donde pues son básicamente técnicos que están con nosotros, y estamos estableciendo el grupo de análisis que se va a coordinar a nivel nacional. Ujú. Pero esta parte del proyecto no implica un reto científico o que tenga que ver con la evolución que involucre a muchísimas gentes. Eso viene posteriormente. Ahorita es generar la información, saber qué tenemos con propósitos de vigilancia epidemiológica, ¿no? Decirle a las autoridades sanitarias, a ver, esto ya está en México o esto está surgiendo en México. Entonces, no hay muchos científicos en este momento involucrados más a nivel técnico, pero seguramente vamos a tener un equipo de trabajo importante dentro del Angelio para toda esa fase. Claro. Em, ¿Y qué tanto apoyo están teniendo, por ejemplo, de las autoridades sanitarias, de la Secretaría de Salud, de otros organismos, instituciones? ¿Qué tipo de respaldo están ofreciendo, financiamiento? ¿Cómo está funcionando esto? Sí, bueno, el financiamiento viene esencialmente de CONACYT. CONACYT. Es como un proyecto prioritario. Apenas ayer se aprobó el proyecto, ¿eh? Mm, Entonces, mientras no son un hecho, es muy difícil hablar de ellas, ¿no? No queremos quedarnos en promesas, ahora pues ya esto se convierte en realidad y lo vamos a empezar a difundir. Y yo espero que las autoridades locales nos den un apoyo importante, pues por lo menos, si no económico, que creo que no va a suceder, que haya apoyo económico, que sí haya un apoyo en la logística o en por lo menos usar
la información que se genera. Claro, sí, porque además, bueno, pues es de gran relevancia que nuestro estado pues esté también participando, en este caso el CIMESTAF, con esta gran iniciativa, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Sí, 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 no es cualquier cosa. Yo creía ya a estas alturas que nunca iba a suceder. Nosotros lo planteamos desde febrero, marzo del año pasado. Órale. Y finalmente, pues ahora sí que se alinearon las estrellas y se pudo hacer este año, ¿no? Eh, este, pero yo insistí mucho en que había que hacerlo y francamente, pues sí fue muy complicado. O sea, realmente Ahora, la iniciativa nace de usted, de aquí del CIMESTAF. no, la iniciativa sale, digamos, casi en paralelo. Quien encabeza este esfuerzo actualmente es, como decía yo, el doctor Carlos Arias, que es un virólogo que está en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Él tiene una relación muy fuerte con el área médica, mientras que nosotros pues somos más del área agrícola. Sin Ujú. embargo, pues yo creo que en marzo del año pasado hablé con él y dije, pues ya sé que van a hacer algo, hablé con la gente del INDRE para decirle, pues nosotros tenemos la capacidad de participar en este proyecto. Sabemos que no es nuestra área de especialidad, pero tenemos la capacidad para hacerlo. Y ellos estaban empezando un proyecto y pues en ese momento me dijeron que muchas gracias, pero ya sería en otra ocasión, pero estábamos ya platicándolo con Carlos Arias desde ese momento y ahora pues surgió esta oportunidad y desde luego que Carlos pues me llamó de inmediato para invitarme a participar bueno, invitar al Angelio a participar en ese esfuerzo. ¿No? Pero sí es algo que pues tanto él como nosotros habíamos estado buscando por mucho tiempo y el esfuerzo pues había sido mínimo. De hecho, el Angelio tuvo otro pequeño esfuerzo que también financiado por CONACYT, que concluyó a finales del año pasado, liderado por la doctora Angélica Cibrián, también del Angelio, donde había secuenciación pues, de un número limitado de virus, si no me equivoco, fueron 50, Mm. 50 aislamientos que hicieron aquí, pero tenía también el lado de que estaba secuenciando el microbioma que había en las mismas muestras de donde tomaban el virus. Es decir, la posibilidad existe de que esto que decíamos de que un individuo que presenta síntomas más o menos graves sea por la parte genética humana, también existe una posibilidad de que sea porque la flora bacteriana que tiene de alguna manera influye en el desarrollo del virus. Entonces, en ese sentido, pues se tomaron estas muestras y se analizó también esa flora de los individuos donde se detectó el virus. Es un proyecto interesante, desafortunadamente, pues con recursos limitados, pero que contribuye. Yo creo que estos esfuerzos, por ejemplo, de la vigilancia que ahora estamos iniciando, de la vigilancia genómica que estamos iniciando, se tendrán que hacer pues por los próximos 5 o 10 años. Wow. El virus no va a desaparecer. Ujú. ¿Sí? Eso es algo muy importante que la gente entienda. El virus no va a desaparecer. El virus va a seguir ahí con nosotros y podría seguir cambiando y podría entonces resurgir. Entonces incluso es posible que como vemos con la vacuna contra la influencia estacional, que cada año hay que ponerse una vacuna, es posible que tengamos que, digo, no estoy seguro que va a suceder, pero es una de las posibilidades que tengamos que hacer un esquema como ese también para este SARS-CoV-2. Ok, y eso, creo que, bueno, aprovechando ya para no quitarle tampoco tanto de su tiempo, pero con ese tema de las vacunas, pues, ¿qué esperar? Que la gente que tiene que esperar con no tanto con el Programa Nacional de Vacunación, bueno, si quiere comentar algo respecto a eso también es bienvenido, pero que son también cuestiones más políticas, pero más bien hablando de la ciencia y de cómo está avanzando en este sentido con las vacunas, ¿qué esperar? Sobre pues, esta carrera entre laboratorios, en las distintas
digamos, soluciones que se buscan contra el virus? ¿Qué tendría que conocer la gente o entender? Sí, bueno, yo creo que es muy importante saber que básicamente todas las vacunas de las que hemos oído hablar, todas ofrecen un buen grado de protección. Que nosotros hablamos ahora de que hay unas vacunas que nos dan más del 90% de protección contra el virus y otras se habla que del 70 y tantos o del 60 y tantos por ciento. En todos los casos es bueno. De hecho, la gente quizás no lo sepa, pero hay otras vacunas que usamos normalmente en nuestra cartilla de vacunación que tomaron años para llegar a niveles de protección equivalentes a los que nos ofrecen estas vacunas. O sea, hay algunas que tienen el 70%, 80 y tantos por ciento, y nosotros las damos como por buenas, ¿no? Ya Claro, porque, claro, esto se nos presentó un problema muy grave de manera muy rápida. Entonces, en ese sentido, pues todas las vacunas van a ayudar, todas. Hay algunas que parecen en este momento ser mucho más efectivas y que seguramente ayudarán más, ¿no? Como aquellas que tienen estos niveles de protección de más del 90%. claro. Hay, sin embargo, en todos los casos de todas estas vacunas, el número de individuos con el que se han probado no es comparable con lo que se ha hecho con otras vacunas, precisamente por el tiempo que ha tenido para llevarse a cabo. Entonces, pues pueden surgir cosas inesperadas, en el sentido de que alguna población pues no la proteja tan bien una vacuna. Estamos hablando otra vez de este factor humano, de la genética humana, ¿no? Eh, También por los rangos de edades, ya hemos escuchado que hay algunas que para las personas mayores no funcionan tan bien. Siguen protegiendo, pero no al mismo nivel Ujú. que a otras personas, y eso pues tiene que ver con que simplemente con la edad se deteriora nuestro sistema inmune. Eh, pero yo insisto, cualquier vacuna bajo estas circunstancias va a ayudar. Ninguna de ellas va a acabar con el virus. Y hoy, si eventualmente acabamos con el virus o desaparecemos esta enfermedad, pues va a tomar décadas, ¿no? Y esto lo hemos visto con otras enfermedades virales, ¿no? El sarampión, la viruela, el polio, pues tomó muchísimos años poder decir que estábamos libres de estas enfermedades. Y aún así, recientemente vimos, por ejemplo, rebrotes de sarampión en México. Entonces, vamos a seguir con él, no se va a acabar el virus. También, pues nos vamos a tardar en tener un porcentaje alto de la población vacunada. Esto quiere decir que pues, no nos vamos a poder olvidar de usar máscaras protectoras por un buen Claro. tiempo. Incluso cuando te vacunan, pues no quiere decir que me acabo de poner la vacuna y hoy mismo soy inmune al virus, ¿no? Este, Tarda en que se desarrolle esa respuesta inmune que te va a proteger. Entonces, todavía después de ponerse la vacuna, hay que esperar para saber que está uno protegido. Entonces, hay que tomar esas consideraciones. Doctor, me restaría preguntarle, porque no me quiero quedar con esa duda y aprovechando que usted dijo que pues realmente usted está en la parte de agrogenómicas, ¿cierto? Sí, 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 bueno, toda esta discusión que existe respecto al surgimiento del mismo SARS-CoV-2, pues un investigador que se llama Rob Wallace, que escribió este libro sobre, bueno, que no es el primero, ¿no? Creo que es grandes granjas hacen grandes, pues, bueno, es Big Flu, ¿no? Grandes sí. enfermedades, ¿no? Respecto a esto que es, creo yo, eso ya es una opinión personal, de algunas cosas de las que me he documentado, que esa es, digamos, la discusión de fondo, el tema de la sobreproducción agrícola, el invadir espacios naturales, romper con o sea, extender la frontera agrícola en el mundo, esta gran producción, y bueno, también no solo de alimentos vegetales, sino también de cárnicos, ¿no? ¿Qué es lo que está provocando, en esta es la tesis, ¿no? Pues este contacto
con espacios, no sé, usted me corregirá en los tecnicismos, pero espacios naturales, ambientes naturales donde hay virus alojados y qué es lo que provoca la zoonosis, ¿no? ¿Qué piensa usted de esto que es también como una gran discusión? Bueno, yo creo que es una tesis interesante, ¿no? Yo creo que sin duda, pues el hombre con sus actividades ha deteriorado el ambiente, el mundo en el que vivimos, y esto ha tenido muchas consecuencias importantes. Y lo vemos pues con la desaparición de especies, ¿no? Todos los días desaparecen especies en el mundo. Entonces, bueno, pues en alguna de esas estamos atentando contra nosotros mismos, ¿no? O sea, muchas veces no sabemos por qué desapareció una especie, pero sí hemos visto, por ejemplo, que hay patógenos que van migrando y que esto se puede correlacionar con el cambio climático y pueden acabar con especies estos patógenos. Entonces, pues no es fácil descartar esta idea, ¿no? Yo creo que sí hay una influencia, no sé si en el caso particular de esta enfermedad que estamos viviendo hoy en día se deba a eso o no, que eso es más difícil de probar, pero ciertamente esto pues nos va a impactar muy fuerte, ¿no? En todo, en la aparición de nuevas enfermedades, eh, simplemente por el cambio de clima, independientemente de que vengan de animales o no, pues vamos a tener condiciones más propicias para patógenos que antes no eran propicios en ciertas regiones. Claro. Entonces, y entonces la población no ha estado expuesta a ese tipo de patógenos y por lo tanto es vulnerable. Entonces, todo esto tiene bases científicas interesantes. Yo creo que el problema es que es muy difícil corroborar. Eh, entonces, por eso digo que es una tesis muy interesante, que seguramente tiene una gran parte de verdad, pero que nos va a tomar mucho tiempo probarlo de manera directa. O sea, yo creo que Claro. sí se puede hacer todas estas correlaciones, Ujú. pero difícil una prueba contundente. Sin embargo, sí, o sea, si no hacemos algo contra el cambio climático, pues vamos a seguir perdiendo terreno todos los seres vivos. Claro. Doctor, pues le agradezco muchísimo su tiempo. No sé si a mí se me esté olvidando preguntarle algo que usted pues quiera resaltar. Sí, no, bueno, pues yo creo que lo que sería importante destacar es la importancia de que se invierta en México en ciencia. ¿Sí? Y que si no hacemos investigación, pues no vamos a tener desarrollos propios, no vamos a saber qué está ocurriendo en nuestro país, vamos siempre a crear mayor dependencia de otros, ¿no? Claro. Doctor, pues si nos lo permite, pues nos gustaría estar al pendiente de lo que vayan haciendo, de sus avances, de sus logros. Y pues aquí estamos a la orden para cualquier cosa que desde esta nueva iniciativa quieran comunicar. Pues nos ponemos a sus órdenes para cualquier cosa que se necesite difundir. Pues aquí ya estamos enlazados, ya tiene mi contacto y yo también seguro lo estaré por ahí buscando de vez en cuando a ver cómo van. Con gusto, con gusto. Es un placer hablar contigo y bueno, pues sí, que la población esté informada, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental, porque pues el no entender, el no conocer las cosas, siempre genera temor. Y yo creo que es muy importante esta labor. Completamente. Sí, pues muchas gracias, felicidades por la red y por este nuevo proyecto, les deseamos lo mejor. Gracias. Sí. Bueno, Estamos en pues contacto. sí, estamos en contacto, doctor. Cuídese mucho. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.